Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan por la causa del Evangelio de Jesucristo. Feliz Día del Padre. El texto de hoy es Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 y Lucas capítulo 1 versículo 13 y 17. Y el título del sermón, del mensaje, se llama Volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Leemos. Malaquías 4, 5, 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lucas capítulo 1, versículo 13 y 17. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El Día del Padre que festejamos tiene su origen en los Estados Unidos. Una señora llamada Sonora fue la que propuso la idea del Día del Padre en el año 1909 con motivo de su padre, Henry Smart, que aún habiéndose enviudado, crió, cuidó y educó a los 6 hijos. Finalmente, en el año 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó el decreto presidencial que declaraba el tercer domingo de junio como Día del Padre. Todos sabemos que antes se honraban más a los mayores y ancianos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel no era la excepción. En el Talmud, que es un libro que contiene la tradición oral, doctrina y ceremonias y los preceptos de la religión judía, se preguntaba, ¿quiénes son los más aptos para ser galardonados en el reino de Dios? Y contestaba, aquellos que honran más a sus padres. Los ancianos eran reverenciados por sus experiencias vividas. Proverbio 16:31 dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. También eran reverenciados los padres porque eran los custodios de la buena tradición. Deuteronomio 32:7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Eran tan reverenciados que hasta las canas eran considerados como la corona de honra. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrá temor. Yo, Jehová. Por eso, en esos tiempos nadie trataba de disimular sus canas, ni sus años, ni su vejez, sino que diría que hasta casi se mostraba lo más anciano posible, porque así era respetado y reverenciado. Fíjese cómo reverenciaban a los mayores, que hasta Dios aparece como anciano de días. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Por eso, el que no honraba al Padre era maldito y era declarado como tal. Deuteronomio 27:16 dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. La deshonra podía ser por rebeldía o por maledicencia, y el maldito por deshonrar al Padre, ¿cuál era el castigo? La muerte.
Deuteronomio 21, 18 a 21 dice así: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Contumaz que es, rebelde, porfiado, tenaz en mantener un error. Recuerde que a Jesús uno de los cargos fue eso: ser contumaz, rebelde, glotón y borracho. Recuerden, Y el maldito por maledicencia, por maldecir al padre, también era castigado con la pena de muerte. El Levítico 29 dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Duro, ¿verdad? Pero con el correr del tiempo, muchos mandamientos fueron perdiendo vigencia por desuetudo. ¿Qué es desuetudo? Desuetudo es que se fue convirtiendo en letra muerta porque el pueblo dejó de aplicar rigurosamente la ley. Eso se llama jurídicamente desuetudo. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, por medio de Salomón, reafirma este concepto y dice en Proverbio 20:20: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Es decir, que si los hombres no aplican la ley, Dios mismo se encargará de que su final sea tenebroso, la muerte. ¿Cómo es el mundo en que vivimos? Dicen que la sociedad se ha progresado, civilizado, inclusive se ha humanizado mucho, pero en lo referente a la moral y a las buenas costumbres, la sociedad se va desmoronando con prisa y sin pausa. Por eso hoy, en el Día del Padre, vamos a ver lo que la Biblia dice con respecto a la relación entre los padres e hijos. En alguna otra oportunidad veremos la relación en el matrimonio y la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Primero, entonces, la actitud de los padres, ¿qué debe hacer? Volver el corazón de los padres hacia los hijos. Es el pasaje principal que leímos hoy en Malaquía, ¿verdad? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea yo que venga y hiera la tierra con maldición. Este es el último versículo del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Ahora vamos a leer las primeras palabras del Evangelio. Inmediatamente después de la dedicatoria de Lucas a Teófilo, dice así, Lucas 1, 13, 17, que hemos leído, ¿verdad? Dice: y llamará su nombre Juan, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí podemos observar claramente que entre los dos últimos versículos del Antiguo Testamento y los primeros versículos del Evangelio de Lucas hay una continuidad. Luego de 400 años de silencio, comienza la era del Evangelio con Juan Bautista, Elías, y retoma este tema, lo cual nos muestra cuán importante es para Dios la relación intrafamiliar, la relación dentro de la familia, y de manera especial las relaciones entre padres e hijos. Según Jesús, como ustedes saben, Juan Bautista era el Elías que había de venir profetizado en Malaquías 4, 5, 6, como hemos leído. Mateo 11, 14 dice, habla Jesús, ¿verdad? Y si queréis recibirlo, él, o sea, Juan Bautista, es aquel Elías que había de venir profetizado en Malaquías. El Evangelio de Juan, si ustedes prestan atención, consistía en la restauración de la relación familiar, porque uno de los peores pecados del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué era? Había sido que los padres no habían amado a sus hijos lo suficiente como para enseñarles los caminos y mandatos de Dios.
Y eso fue la causa de muchas invasiones y cautiverio del pueblo de Dios, porque las generaciones siguientes se olvidaban de todo. Entonces eran invadidos por los moabitas, anaquitas, sirios, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, toda la historia que nosotros sabemos. Esto implica una característica esencial del Evangelio que consiste en restablecer la sana y buena relación en la familia. La característica esencial del Evangelio es restaurar la relación en la familia. De esa familia sana y firme va a ser un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor en la primera venida y también en la segunda venida, que cada vez falta menos, ¿verdad? Por eso podemos concluir que si la iglesia no es lo que debe ser y si el pueblo de Dios no es lo que debe ser, una de las principales causas será que el corazón de los padres se ha alejado de sus hijos y el corazón de los hijos alejado de los padres. Juan Bautista, cuando predicaba el evangelio de arrepentimiento, denunciaba la codicia y la avaricia, un día vamos a tocar ese tema también, pero sobre todo el desmoronamiento de la relación familiar. Él era respetado por el pueblo y seguido también, pero fue apresado, como ustedes saben, y encarcelado y ejecutado por Herodes. ¿Por qué? Por reprender y exhortar al arrepentimiento de esa relación ilegítima del rey Herodes. Juan Bautista decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, Marcos 6, 18. Y en Lucas 3, 19, 20, lo mismo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además encerró a Juan en la cárcel y después terminaría ejecutado. Y en Levítico 20, 21 dice, y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos será, o sea que morirá prontamente sin tener hijo. Hoy más que nunca en la sociedad hay muchos padres que no quisieron o no le interesaron o no pudieron dar a sus hijos lo que ellos necesitaban para ser precisamente buenos hijos que puedan honrar y obedecer las palabras de los propios padres. Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Qué importante y vigente es en la Argentina de hoy, junio de 2020. Fíjese que Dios escogió a Abraham y fue su amigo, dice en Isaías 41:8, Santiago 2:23, y una de las cualidades de Abraham era el cuidado del hijo conforme a la voluntad de Dios. Fíjese lo que Dios dice a sí mismo, porque Dios es trino, ¿verdad? Génesis 18, 17 y 19 dice así, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Impactante. Toda la promesa de bendición que Dios ha hecho a Abraham era porque Dios sabía que Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa, él y después de él, que guarden el camino de Jehová. Parece exagerada esta afirmación, pero es cierto. Reflexiona un poco. ¿De qué sirve tu fe? De tamaño, no del tamaño de semilla de una mostaza, como decía el Señor, sino de una montaña si tu fe muere con tu persona. Si tú no mandas a tus hijos y a tu casa que guarden el camino de Jehová, ¿escogerá Dios un hombre así? ¿Cuán importante es para Dios no solamente nuestra fe, sino la transmisión de nuestra fe a nuestros hijos? Como decíamos cuando Dios llamó a Abraham, el propósito era
de que Abraham fuera una guía espiritual en el hogar y le enseñara a sus hijos el camino del Señor. Primera de Crónicas 16:15 dice: Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Impresionante. O sea, hace el pacto con Abraham, pero sabiendo que Abraham iba de generación en generación a hijo y a hijo de sus hijos, guardar el camino del Señor. Entonces, con el llamamiento de Abraham, Dios constituyó al padre como responsable de instruir a sus hijos de una manera tal para que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Es decir, que el padre no sea solamente padre en lo biológico, sino también sea padre en lo espiritual. Esto tiene vigencia hoy. Deuteronomio 6, 1, 2, 6, 7 dice así: Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y su mandamiento que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. De estos textos podemos inferir claramente que los padres debemos guardar todos los estatutos en nuestros corazones, grabar en nuestros corazones. Debemos enseñar y mandar a obedecer la ley de Dios a nuestro Dios y a nuestros hijos, de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nosotros los padres somos llamados como fuente de vida y canal de bendición a nuestros hijos. Por eso no sería descabellado afirmar que la salvación de nuestros hijos y nuestros hijos es nuestra tarea. Hasta puede que Dios nunca hable a nuestros hijos, porque esa es la tarea que el Señor nos dio a nosotros. Reflexionemos. Jóvenes muertos a las puertas del boliche, drogados, peleando. Y 1000 imágenes más de los jóvenes, ¿verdad? Vemos en los noticieros a los padres que echan culpa al dueño del boliche, al que vende la droga, al kiosquero que venden alcohol en la cercanía, funcionarios corruptos, los patabicas, las malas juntas, etcétera, etcétera. Todo esto es cierto. Pero, ¿y la responsabilidad de los propios padres? ¿Qué habrá sembrado los padres en los corazones de sus hijos? Gálatas 6:7, que todos sabemos: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, concretamente, ¿cómo vuelve el corazón de los padres hacia los hijos? Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, ¿cómo vuelve el corazón de los padres hacia los hijos? Vuelve el corazón de los padres hacia los hijos no provocando a ira ni exasperando a nuestros hijos. Es decir, son mandato negativo, es decir, lo que no hay que hacer como padre. Entonces, la ira, ¿qué es? Sentimiento de indignación que causa enojo. Exasperar, ¿qué es? Lastimar, irritar una parte dolorida o delicada. Indignación, enojo, ira o enfado vehemente. Entonces, si vos sos papá, tenés que pensar, ¿qué cosa provocan ira y exaspera en los hijos? Según el pastor Jorge Mitián, en su comentario del libro de Efesios, dice, básicamente, yo lo he titulado diferente, pero es abuso de autoridad.
que lo castigue con brutalidad, que lo insulten o agredan verbalmente, que se burlen de ello y lo ridiculicen, que sean impositivos y despositivos, que le hagan promesa y no cumplan su palabra, que prefieran a algunos hijos más que a otros, etc. Abuso de autoridad. En vez de hacer un buen uso, abusan. Y falsa autoridad. Estos títulos los puse yo, pero los contenidos más o menos lo mismo. Falsa autoridad. ¿Qué es? Ser hipócritas, aparentar santidad en la iglesia y ante la gente, hablar y enseñar a los otros como santos, pero no practicarlo en casa. ¿Cómo hacían los fariseos? ¿Se acuerdan? Vasos y platos limpios por fuera, dice que es limpio, pero no se puede comer porque pones plato, comida y está todo sucio por dentro, ¿verdad? Mateo 21, 1 al 36. Mal uso de autoridad. No es que sea malo, pero no sabe ejercer la autoridad. Yo conozco buena gente, por ejemplo, que visita las cárceles, ¿no? Un ministro de Dios, y deja a sus hijos desprotegidos, no ejerce la autoridad, está en la calle, no estudia, y después terminan drogando y termina en la cárcel. ¿Es malo el padre? No, pero hace mal uso de la autoridad. Y después, 4, la ausencia de autoridad, desinterés por sus hijos. Los hijos hacen lo que ellos quieren. Básicamente eso. Eso a la larga, cuando los hijos van creciendo, hace exasperar, ¿verdad? Hace provocar a ira. Cuando está en la cárcel, ¿verdad? Segundo, ¿cómo hacer que el corazón de los padres vuelva hacia los hijos? Criando a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Este es mandamiento positivo, hay que hacerlo, ¿verdad? Criar los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Criar en disciplina y amonestación del Señor significa tanto instruirlos para que vivan una vida ordenada y con buenos hábitos, como corregir y disciplinar cuando hacen las cosas incorrectas. Criar es crianza, ¿verdad? La crianza se realiza por el ejercicio de la autoridad. Los hijos deben aprender a obedecer a sus padres. Dios ha dado la autoridad necesaria para la formación de nuestros hijos, a los padres. La autoridad, ¿cómo se afianza? A través del ejemplo. Se fortalece por el amor, crece por la sabiduría y se mantiene por el ejercicio. Por eso esa autoridad puede ir creciendo o puede ir decreciendo. Ejemplo, amor, sabiduría y la virtud de ponerlo en ejercicio. Para ejercer autoridad, los padres precisan actuar con sabiduría, establecer reglas claras, tener conocimiento de la situación de sus hijos, mostrar estabilidad, serenidad, rectitud y firmeza. La crianza se realiza educando y formando, ayudando el desarrollo integral de los hijos. No es solamente darle de comer. Obviamente, la crianza implica formación física, alimentación, salud, higiene, vestimenta, formación espiritual, dar conocimiento de Dios, instrucción de la palabra de la fe, la oración, en el compromiso, en la misión, en el temor de Dios, formación de carácter, hacer que desarrolle la honradez, enseñar la responsabilidad, la amabilidad, la santidad, la diligencia. Eso va formando el carácter de la persona. Y la formación social, darle estudio, darle una profesión, trabajos, modales, para que sea una persona importante en la sociedad. La crianza, la educación se realiza en el hogar. Esto es muy importante. De poco o nada sirve que envíes a los mejores colegios si no hay educación en el hogar. Es necesario que reine un ambiente de paz, alegría, fe, presencia de Dios. Lo contrario a nervios, discusiones, gritos, peleas, quejas, tristezas. Cada una de estas cosas tenés que usarlo como espejo y ver cómo estás ejerciendo. La crianza se realiza con la disciplina. Si los hijos no obedecen, debe ser amonestado. Y si se rebelan, tiene que recibir un castigo. Hay muchos textos. Usted sabe que Dios mismo dice que nos castiga porque somos hijos. Proverbio 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
Proverbio 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Cuando llega a la edad de la juventud, digamos, ¿no? De la adolescencia, la necedad, ¿no? La edad del pavo, la rebelión. Pero eso es característica del muchacho. Pero la vara de la corrección hace alejar de eso. Proverbio 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es decir que hay que disciplinarlo, pero cuidado, la disciplina, el castigo, constituye una expresión del amor paternal. Por eso dice, el que ama desde temprano corrige. La regla básica, se me ocurre a mí, la regla básica para el castigo es que te debe doler más a vos, que sos padre, que al hijo que recibe el castigo. A veces, ¿no? Castigamos para sacarnos la bronca y estamos enojados, pero el principio de todo es lo contrario. Porque lo amás, tenés que disciplinar. Y te tiene que doler más a vos que al propio hijo que está recibiendo el castigo. Entonces, aun cuando castigas, tu hijo va a saber que lo haces por amor, que lo haces para bien de él, y tu hijo aceptará y aprenderá lo que es el amor y justicia. La crianza se realiza, todo esto, con ejemplo. Este es el factor principal en la educación de los hijos, con nuestros ejemplos, ya sea en las palabras, actitudes, conducta, conversaciones, reacciones, sembramos actitudes semejantes en ellos. Un par de preguntas. Hoy es el Día del Padre. ¿Te gustaría que los corazones de tus hijos estén en vos, que te honren, te obedezcan y se acuerden de vos y siempre? Muy bien. Ahora, ¿criaste a tus hijos en disciplina y en amonestación del Señor? Como padre, ¿qué sembraste? ¿Sembraste amor, ejemplo y buenos hábitos? Vos, cristiano, ¿le inculcaste el temor de Dios sobre todas las cosas y en la fe en Jesucristo a tus hijos? ¿Tus hijos vieron cada día cómo tú honrabas a tus padres? ¿Dónde están tus hijos ahora? ¿Están firmes en el camino del Señor? Muy bien. ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Cómo demuestras que eres un verdadero cristiano? Tu corazón, ¿dónde estuvo siempre? ¿Dónde está ahora? La palabra de hoy dice, vuelve tu corazón hacia tus hijos. No vaya a ser que venga el Señor con maldición, sino con mucha bendición. Si no pudiste dar lo mejor a tus hijos, podés orar conmigo. Señor, hoy en el Día del Padre te pido perdón. Muchas veces exigí a mis hijos que me honren y que me obedezcan, pero yo como padre no lo crié con amor y ejemplo para que ellos me honraran ni me obedecieran. Dios Padre, ahora me doy cuenta que si mis hijos no me honran, es porque en parte mi corazón no estaba en mis hijos. Padre Santo, guárdalos, guíalos, bendícelos. Yo me arrepiento de todo corazón y aunque sea tarde, voy a tratar de ser buen padre cristiano a partir de este instante. Llamaré hoy mismo en este Día del Padre a mis hijos e invitaré y les pediré perdón sinceramente. Espíritu Santo de Dios, obra en los corazones de mis hijos para que así como mi corazón está en mis hijos, el corazón de ellos esté en mí y en ti. Y ser una familia que recibe bendición de tu parte. Y ser una familia luz para la sociedad y para tu gloria. 2. La actitud de los hijos a los padres. Volver el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 5:6, 4, 5, 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres.
¿Cómo es el mundo en que vivimos? Un mundo que ha sido totalmente transformado, un cambio profundo en la escala de valores. El concepto de familia y los valores se han cambiado drásticamente, pero la palabra de Dios permanece firme y resiste todos los embates de la inmoralidad en el nombre del progresismo y la no discriminación. Hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres, qué importante y vigente es en la Argentina de hoy. Como ustedes saben, Dios, luego de rescatar al pueblo de Israel, les da las leyes constitutivas del Estado en el monte Sinaí, conocido como el Decálogo, los 10 mandamientos, en el cual, luego de los 4 mandamientos con relación a Dios, da el primer mandamiento social que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por eso, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que escrituralmente y con relación a las personas, este es el mandamiento más importante de toda la Escritura. Entonces, ¿cómo vuelve el corazón de los hijos hacia los padres? El corazón de los hijos vuelve hacia los padres honrando a sus padres. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Luego de 40 años de peregrinar en el desierto, en el cual murieron los de la primera generación, y antes de entrar a la tierra prometida, Dios reitera los 10 mandamientos mediante Moisés. Deuteronomio 5:6. La misma palabra, vuelve a darle. Por eso Deuteronomio es segunda vez, dar la ley segunda vez. Deuteronomio. 5:6. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Impresionante. No está en cualquier ley, está en los 10 mandamientos y las 2 veces, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5. Y luego de más de 1400 años, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 1 a 3, reitera estos conceptos, mantiene firmemente ese valor. Efesios 6, 1 a 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar, ¿qué es? Dar honor o celebridad. Respetar a alguien. Enaltecer o enaltecer. Entonces, honrar al Padre es darle honor, respetar y enaltecer al Padre. Honrar a los padres, tratarlo con el mayor de los respetos, es no levantar la voz, apreciarlo, darle siempre el lugar preferencial, jamás ofenderlo y mucho menos insultarlos. Honrar también es servirlos, y cuando ya son mayores también implica ayudarlos económicamente cuando ellos lo necesiten. Y por supuesto, el Hijo honra al Padre dando a conocer a Jesucristo. Yo doy fe, doy testimonio, que he visto muchos casos que el Hijo predicó al Padre y Padre aceptaron. Más cuando los hijos son bastante mayorcitos y los viejitos padres están solitos. Más de una vez he acompañado y vi cómo los padres, cuando la palabra llega por medio de sus hijos, se convierten. Hermano, escucha muy atentamente. Si eres cristiano y todavía tus padres no creyeron ni recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, hoy en el Día del Padre, vete hoy mismo y hónrale en su día. Presentarle a Jesucristo. Y Él creerá y aceptará y será el Padre más feliz que puedas imaginar. Y si tener la bendición de que tus padres son creyentes, dale las gracias a Dios ahora mismo y decidite ahora santificar más y más en el camino de la fe y anda hoy mismo y dale las gracias a tus padres por haberte formado e instruido en el camino de la fe. Y será
y lo estarás honrando y será el padre más feliz. Dime cómo honras a tu padre y te diré cuán cristiano eres. ¿Por qué? Porque esta es la ley primera en las relaciones interpersonales de Dios para los seres humanos. Hay muchas leyes, mandamientos, pero esta es la primera ley en la relación interhumana y además es primera ley con promesa, como veremos. Hay que honrar al Padre para no recibir maldición de Dios. Eso lo dice en el pasaje de hoy, ¿verdad? Y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es duro comenzar así, pero es así. Por eso, si eres un hijo, reflexiona. Si vos deshonrás a los padres, estás deshonrando a Dios. Hoy ya no existe la pena de muerte por deshonrar al padre, pero Dios dice que va a venir y herir con maldición a aquellos que no honran a sus padres. Segundo, hay que honrar a los padres porque es el primer mandamiento con promesa. Ya lo dijimos, Efesios 6, 2, 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Deuteronomio 5:6 era el pasaje que cita Pablo, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Los mandamientos son para ser cumplidos y la ley son mandamientos legales. Es por imposición y no por invitación. La ley está para ser obedecida, no cuestionada. Generalmente la ley es dura, pero hay que obedecer igual. Los abogados solíamos decir, dura lex sed lex, porque si cumple está bien, pero si no cumples eres castigado. Tienes que pagar impuestos, tienes que cumplir. No te gusta, pero tienes que cumplir. Ahora, si no cumplís, castigado. Si cumplís, no te da un premio, porque eso es lo que tienes que hacer por obligación. Lo mismo, no robes. Nadie te va a hacer un monumento porque no robas, por cumplir la ley. Ahora, voy a incumplir la ley, eres castigado. Por eso se dice dura lex sed lex. La ley es dura, pero hay que cumplir igual, porque eso es lo bueno. Pero esta ley es tan, pero tan importante que Dios ordena 2 veces en los 10 mandamientos y en el Nuevo Testamento también ordena exactamente lo mismo y añade además que esta ley es la primera ley con promesa. ¿Qué promesa? La promesa de larga y saludable vida y exitosa vida para aquellos que cumplen. Es para saltarse de alegría, impresionante. Pensá, ¿cuál es la ley que me promete esa bendición tan grande? Ir de peregrinación a pie hasta Jerusalén, ir de rodilla a Luján. No, es honrar a tu Padre. Aleluya. Increíblemente impresionante, hermanos. Dios te ama y te quiere bendecirte tanto que la primera ley con promesa de bendición, de tener larga vida, que te vaya bien, es honrar a tu Padre, cosa que deberíamos hacerlo aunque no haya ninguna promesa. Escuchá bien este evangelio. La buena noticia para vos que eres hijo. ¿Cuál es tu anhelo en esta vida? Tener larga vida, gozando de salud y además que todas las cosas te vayan bien, ¿no es cierto? Honra a tus padres y Dios te va a bendecir con larga vida y que todo te vaya bien. Segundo, el corazón de los hijos vuelven hacia los padres obedeciendo a los padres. Efesios 1:3 dice, hijo, obedeced en el Señor a vuestro Padre porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y Colosenses 3:20 otra vez dice lo mismo. Hijos, obedeced a vuestro Padre en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué es obedecer? Bueno, cumplir la voluntad de quien manda. Entonces, obedecer es estar sujeto a la autoridad de los padres, es hacer lo que ellos quieren, lo que ellos te dicen, aceptar su consejo, seguir sus instrucciones, guardar sus enseñanzas. Entonces, hay que obedecer a los padres porque esto es lo justo.
Dios dice que obedecer a los padres es justo, es decir, es lo que se debe hacer. De esto se desprende que el violar este mandamiento es injusto e ilegal, que merece una sanción por parte de Dios. Es pecado gravísimo de los hijos desobedecer a sus padres porque está violando el mandamiento más importante en las relaciones entre los seres humanos. Sería una verdadera injusticia que luego de haber recibido de los padres lo más valioso que es la vida, devolverle con desobediencia. Por eso debemos honrar, obedecer y no menospreciar aunque ellos estén viejos e inválidos, porque son ellos los que nos dieron el don de la vida, nos criaron y nos permitió que hoy seamos lo que somos. Hermanos, debemos obedecer a nuestros padres, porque sin ellos ni tú ni yo existiríamos. Desobedecer y menospreciar a los padres es como que la hermosa rama con flores y frutos menosprecien y avergüence del rugoso árbol y la raíz enterrada de la que la rama se nutre. Recuerden la parábola de la vid y la rama en Juan 15 por Señor Jesús, ¿verdad? Hermano, ¿tú eres injusto o justo? Justo, ¿verdad? ¿Te gusta practicar la justicia? Entonces, como hijo, obedece a tus padres, porque esto es lo justo. ¿Y sabe quién lo dice? Dios. Segundo, hay que obedecer a nuestro Padre porque esto agrada a Dios. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Hay que obedecer a nuestro Padre porque si lo hacemos, agradamos a nuestro Padre, obviamente. Nada pone más feliz a los padres que tener un hijo obediente en todo. Pero hay que obedecer a nuestro Padre porque si lo hacemos, agradamos al Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Vos querés agradar a Dios, ¿verdad? Entonces obedece a tus padres y agradarás a Dios y también a tu Padre. Serás bendito. Ahora, ¿qué pasa si no obedecemos a nuestros padres y así desagradamos a Dios? Proverbio 24:18 dice, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Vamos terminando. ¿En qué concluimos? Hoy vimos que en todo Antiguo Testamento Dios ordenó que el corazón de los padres se vuelvan hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, comenzando desde los 10 mandamientos, que son leyes constitutivas del Estado de Israel, hasta el último versículo del último libro del Antiguo Testamento, profetizando que antes de la venida del Señor y del juicio final, iba a mandar a un hombre con el espíritu de Elías, Juan Bautista, para hacer que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y vimos que el evangelio de Juan Bautista era de arrepentimiento y de restauración familiar para preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Y vimos también que al predicar ese evangelio le costó la libertad y la vida. Quizás vengan esos tiempos aquí también. Por eso afirmamos con la firme convicción escritural de que una de las verdaderas fundamentales y a la vez cosa más importante y urgente de los cristianos es que el corazón de los padres vuelvan a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Padres, papá, vos, medita profundamente. ¿Es posible honrar a Dios Padre provocando a ira y haciendo exasperar a nuestros hijos? No. Padre, papá, ¿es posible honrar a Dios Padre criando sin disciplina ni amonestación del Señor? No. Por eso, vos, papá, padre, vuelve tu corazón hacia tus hijos, para que no recibas la maldición de Dios, sino que recibas toda la bendición de Dios que tiene preparado para vos. Ahora, si sos hijos, pensás también, ¿es posible honrar a Dios Padre que no vemos, deshonrando a nuestro Padre que nos dio la vida? No.
¿Es posible obedecer a Dios Padre que no vemos, desobedeciendo a nuestros padres que vemos? No. Por eso, haz que tu corazón se vuelva a tus padres, para que no recibas maldición, sino la bendición de Dios. Honra a tus padres porque es lo justo. Obedece en todo a tus padres porque esto agrada a Dios. Honra a tus padres para que tengas larga vida y todo te vaya bien en esta tierra de los vivientes, conforme a la primera ley con promesa. Ahora, si eres padre e hijo a la vez, bueno, vuelve tu corazón hacia tus hijos y tu corazón hacia tus padres. Pon por obra la palabra de Dios y serás benditos y recibirás bendición, te irá bien en esta tierra de los vivientes y también bendición eterna en la vida postrera con Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Amén, que así sea. Oremos. Dios Padre, te doy gracias por darme la vida y vida eterna y hacerme tu hijo por la fe en Jesús. Te doy gracias porque soy padre e hijo. Dios Padre, dame la gracia y la sabiduría de lo alto para que como padre mi corazón vuelva a mis hijos y como hijo mi corazón vuelva hacia mis padres y así ser una familia feliz para mi bendición y tu gloria. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.